Cuali Tonali. Bueno, hola amigos. Bueno, estamos de nuevo con los residentes de medicina familiar. Y entonces, bueno, aquí tengo a todos los residentes y están vivos, ¿no? Saluden todos a la banda. En hacinamiento y promiscuidad, qué maravilla, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, y entonces cuéntenos qué vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces hoy vamos a ver pregunta de investigación y les dejamos de tarea que hicieran preguntas de investigación y las escribieran para más o menos tener como algunas ideas. Entonces, para empezar, para hacer la pregunta de investigación, tiene un formato. ¿Me podrían decir cuál es el formato? ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Ok, ¿cuál sería el formato o el acrónimo que se utiliza para hacer preguntas de investigación en la práctica clínica? Pico. Pico, muy bien. Y entonces son dos, uno que es pico y otro que yo le llamo pies. Ese no lo van a encontrar publicado en ningún lado. Y entonces, por favor, si alguien está oyéndonos, no me lo vaya a robar, porque prometo escribirlo. Pico y pies, ¿ok? Y esto hace referencia a dos tipos de estudio. Un tipo de estudio, que es el del pico, que son los llamados de causa-efecto. ¿Se entiende esto de causa-efecto? ¿Me podrían dar un ejemplo allá, los residentes? ¿Quién dice yo? Sí, adelante. Sí, sí, sí. A toda acción hay una reacción. Ajá, muy bien, esa es la física aplicada. Muy bien. ¿Y en la clínica? ¿Un estudio de causa-efecto? La intervención en la consulta diaria con un resultado en el paciente, por ejemplo, un tratamiento, no sé, una cervicovaginitis, un tratamiento, Ok. y el resultado que eso puede llegar a generar en el paciente. Ok, muy buen ejemplo. Entonces, los estudios de causa-efecto empiezan con con la evaluación del individuo. Entonces, estas serían mujeres que tienen, ¿cómo se llama? ¿Qué me dijiste? Tienen Cervicovaginitis. mujeres con cervicovaginitis. No sé cómo se escribe, pero lo voy a poner aquí así, si te parece bien. Sí. Y yo como clínico tengo muchas posibilidades diagnósticas. Entonces, yo lo que hago es que hago una pregunta de investigación y me pregunto si un medicamento es mejor que nada o es mejor que otro. ¿Cuáles serían las opciones terapéuticas que ustedes podrían conocer? Bueno, pues yo podría decirles que una condición terapéutica podría ser no hacer nada, ¿no? Decirle, señora, vaya a su casa, hágase baños de asiento y solito se va a quitar, ¿no? Entonces, ese podríamos decirlo que sería como un placebo, ¿ok? ¿Y cuál otro tratamiento podría escoger yo? ¿Cuál sería la comparación? Medicamento. ¿Qué medicamento? Para ¿Cuál? una bacteriana, metronidazol. Ok. Y entonces yo tendría que contrastar en un ensayo clínico si el metronidazol comparado contra placebo, va a curar más a las señoras. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, yo aquí tendría, digamos que como resultado, el resultado sería a estas señoras que yo traté con metronidazol, ¿qué porcentaje de mujeres se curaron? ¿Qué porcentaje de mujeres se curaron en el de placebo? ¿Qué porcentaje de mujeres no se curaron? ¿No? Y entonces, eso me haría tener este gráfico, ¿no? Voy a poner aquí este gráfico como tal, así, en donde yo aquí tendría el porcentaje de curación. Entonces,
¿qué porcentaje creen ustedes que se curan con metronidazol? Pueden inventar el dato, yo no sé nada, ¿eh? 80%. Entonces yo podría decir que el 80% de las mujeres se curaron con metronidazol, ¿no? O sea, aquí 80% de las mujeres en el grupo de metronidazol se curaron con el medicamento. Y si yo las comparo, ahora, yo comparo este grupo de metronidazol con el grupo de placebo, ¿qué porcentaje de mujeres creen que se curaron en el grupo placebo? ¿Cuántas les gustan? 40, 20. Un 20% ahora, ¿no? Y entonces aquí tengo un 20% de grupo placebo, y entonces digo que se curaron más por culpa del metronidazol las mujeres. Entonces, la causa de la curación de la cervicovaginitis fue que yo le puse el medicamento, de que yo escogí el metronidazol. Entonces, yo podría decir que no fue Dios, no fue Diosito, no fue, ay, gracias a Dios me curé de la cervicovaginitis, sino que en realidad fue gracias al doctor que le dio el tratamiento de manera adecuada, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Estos son estudios de causa-efecto y entonces se traducen en la palabra pico. La palabra P sería definir perfectamente al paciente. La I de intervención es decidir cuál es la intervención que yo le quiero dar. Y también tengo que ver cuál es el comparador. Porque puede ser que sea placebo o puede ser que sea alguna otra cosa más, ¿no? ¿Qué otra cosa le podríamos dar a una señora con cervicovaginitis? Medidas generales. Medidas generales, ampicilina, Ampicilina. La vía de administración. ¿no? Podría ser vía oral o por supositorio o por óvulos, ¿no? Podrían ser las opciones. Y entonces aquí tengo que poner muy claramente cuál va a ser la comparación. Y también quiero saber cuál es el resultado, ¿no? Porque el resultado puede ser muchas cosas. O sea, 80 y 20 pueden ser muchas cosas. ¿Qué se les antoja que fuera de resultado? Bueno, este resultado le decimos outcome. ¿Qué resultados podemos ver en la cervicovaginitis? Como por ejemplo, ¿qué podríamos medirle a estas señoras? Disminución de los síntomas, disminución Claro, de... claro, disminución de los síntomas, muy bien. Disminución del ardor o del prurito, ¿sí? Disminución de complicaciones, muy bien. ¿Qué otra opción? Efectos adversos por medicamento. Eventos adversos, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, como ven, es muy difícil que una persona, habiendo tantas cosas en esta viña del Señor, lo más común es que todas las preguntas que se hagan sean preguntas novedosas y nuevas. Este es un estudio que le llamamos de causa-efecto. ¿Me pueden dar otro ejemplo, pero ahora que no sea de intervención, ahora que no sea un medicamento, sino ahora que sea alguna otra cosa? ¿Sí? Algún factor de riesgo, por ejemplo. Alguien que tenga por ahí algún ejemplo, otro ejemplo de causa-efecto en estudios observacionales. Ok, entonces tenemos que ponerlo primero el estado basal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su estado basal? Entonces, por ahí dijeron tabaquismo. Entonces, vamos a evaluar. Yo creo que dijo tabaquismo y yo lo interpreto como ¿cuál es el efecto del tabaquismo en sujetos sanos? Eso es lo que quisiste decir, ¿no? Porque pueden ser muchos. Puede ser cuál es el efecto del tabaquismo en pacientes con COVID, puede ser cuál es el efecto del tabaquismo en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, hay muchas variaciones. ¿Qué es lo que querías decir con tabaquismo? En sujetos con COVID. No te escuché. Adelántate un poquito. En sujetos con COVID.
Haz la oración completa. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto del tabaquismo en pacientes con diagnóstico de COVID? Entonces, ¿cuál sería tu P de pacientes? Fumadores, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿de ok? Hombres fumadores, Espera. ¿Cuáles son tus pacientes? hombres y mujeres Sí, hombres y mujeres, sí, muy bien. Pero, que tengan qué? con el diagnóstico de COVID. Diagnóstico de COVID-19. Y aquí tengo muchas cosas. Tengo pacientes que tienen diagnóstico con COVID-19, que son leve, o diagnóstico de COVID-19 severo. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál buscas? ¿Cuál te... Leve. Leve, ok. Muy bien. Y entonces, me llega el paciente con COVID-19 y yo le pregunto, señor, ¿usted fuma? ¿No? Aquí le pongo, ¿usted se echa un cigarrito? Sí. He fumado más de 100 cigarros en la vida. ¿Sí? Comparado con el otro paciente que le digo, ¿y usted fuma? No, pues yo soy fresa, ¿no? Yo soy fresita, yo no fumo, no digo groserías, salgo de la guardia y me regreso a mi casa, ¿no? Yo derechito a mi casa, no voy a las cervezas, ni voy al lado oscuro, ni nada, soy un residente, ideal. Y ahora, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería tu outcome? Ya tengo aquí la intervención, que es fumar, y tengo el comparador, que es no fumar. ¿Y cuál sería tu desenlace? ¿Cuál sería el desenlace? Ay, ahora sí, es que no traje mi libretita con sus nombres. Discúlpeme, entonces no les puedo preguntar uno por uno. Entonces, a ver, necesito que me den sus nombres para que les pregunte uno por uno. Entonces, así, los que estoy viendo en pantalla, de derecha a izquierda, si les parece bien. Venga. Derecha anatómica. Mónica, muy bien. Neftalí. Mónica, Neftalí, sí. Neftalí, dime el nombre del que te caiga más mal para que le pregunte. No, pues no me queda ninguno. Pero el que creo que sí podría responder, Javier. Javier, dime el nombre de alguien que sí podría responder. Como que Neftalí. Ya, ese ya está, Neftalí ya está. Bueno, seguimos rápidamente. Venga. Más nombres para preguntarle rápidamente. Eduardo. ¿Quién más? Martibel. ¿Cómo? Martibel. Claro, Martibel. Fernanda. César. Jesús. ¿Sí? ¿Quién más? Jesús. Sale. Entonces vamos a empezar con estos y tengo a otros dos colegas más, en otra unidad de medicina familiar. Sus nombres, ¿sí? Hola, doctor, buenos días. La doctora Nidia y el doctor Bien. Carlos. Nidia y Carlos, perfecto. Entonces ya les empiezo a preguntar y cuando algo pase, cuando se agote, pido otro nombre. ¿Les parece bien? Bueno, entonces Nidia, ¿cuál crees tú que podría ser el desenlace de estos pacientes que tienen COVID leve, que les pregunto si fuman o no fuman? Creo que tiene que ser, me gustaría que fuera una secuela respiratoria, pero pienso que debe ser específica, como disnea. Disnea es un síntoma. Sí, ¿verdad? ¿Qué te Insuficiencia respiratoria. Va, órale, me gusta mucho eso. Entonces, el desenlace es ¿cuántos de estos cuatos hacen insuficiencia respiratoria aguda? ¿No? Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y requieren además intubación. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Ok. Entonces, estos son los estudios de causa-efecto. Lo que estoy diciendo es que en los pacientes con COVID, la causa de que se intuben es que fuman.
¿no? Entonces el tabaquismo es una causa de la intubación. A eso le llamamos estudios de causa-efecto. Y entonces aquí le puedo poner todos los medicamentos que yo quiera, pero también le puedo poner factores de riesgo. Le puedo poner factores de riesgo como por ejemplo obesidad, como por ejemplo hipertensión, por ejemplo cáncer, ¿sí? Y entonces aquí puedo tener de desenlace SIRA, intubación o incluso muerte, ¿no? ¿Ok? Ok. Esos son estudios llamados causa-efecto. Pero tengo otro tipo de estudios que no son los de causa-efecto, sino que son los estudios llamados de prueba diagnóstica. Mónica, ¿entiendes qué es eso de prueba diagnóstica? ¿A qué le llamamos prueba diagnóstica en medicina? Es como si se hiciera una prueba piloto o algo así. No. Una prueba. No, Neftalí, ¿a qué le llamamos prueba diagnóstica? Más o menos defínenos, ¿qué es eso del diagnóstico? Es una herramienta, más bien es un método, perdón, para llegar al origen de cierta enfermedad. Entonces, prueba diagnóstica, para confirmarla. Entonces, prueba diagnóstica. No, es que no se lo. No, Neftalí, ¿te acuerdas lo que dijo uno de tus colegas? No sé quién lo dijo hace rato, pero hace rato uno de tus colegas decía que hablaba sobre física, ¿no? Hablaba sobre la causa siempre precede al efecto. Entonces, los estudios de etiología son de causa-efecto. O sea, si tu pregunta es, ¿a qué se debe la enfermedad? Entonces, esa es una pregunta de causa-efecto. Quiero saber si se debe a un virus, o se debe a una bacteria, o se debe a todo eso, ¿se entiende? Entonces, aquí yo tendría pacientes que son sanos, les pongo el SARS-CoV-2 versus no SARS-CoV-2 y veo si desarrollan enfermedad. Esos son estudios de causa-efecto. Entonces, ¿qué sería un estudio de prueba diagnóstica, Javier? Puedes comparar dos. Puede ser el ya tener a lo mejor una enfermedad y ver qué estudio, qué complemento, qué material diagnóstico puede servirme o es más útil para esa enfermedad. Buenísimo, exactamente. Entonces, cuando estoy hablando de un estudio de prueba diagnóstica, lo que estoy comparando son dos tipos de métodos diagnósticos. Entonces, por lo regular, tengo uno que es el estándar de oro, que es muy caro o que es muy poco eficiente, como por ejemplo una biopsia de cerebro, y busco uno que no sea tan lesivo o que no sea tan caro, para comprobar si soy capaz de detectar esa prueba en presente y ausente. Y entonces tiene un formato muy parecido a este. El formato que tiene es nuevamente, tengo aquí a los pacientes, ¿sí? Pero los pacientes que tengo aquí tienen que tener algo que tenga el espectro de la enfermedad. ¿Alguien ha oído hablar de eso del espectro de la enfermedad? Eduardo. No, Martibel. Pues serían signos y síntomas que, digamos, o manifestaciones de la enfermedad. O sea, el espectro de la enfermedad significa que debo tener del más grave, del más leve, al que tiene todos los síntomas, ¿sí? O sea, pensando en diabetes, puedo tener desde el paciente que no parecería que tuvo diabetes, sino que se lo detectaron en una muestra espontánea, hasta aquel que ya llega con, no manches, obesidad, polidipsia, polifagia, poliuria, polinovias, poliamor, policía, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque la prueba tiene que ser capaz de detectar tanto a los que tienen pocos datos como a los que tienen muchos datos. Entonces, esta es la P de pacientes. Entonces, en el acrónimo PIES, ese sería la P de pacientes. Y después tendría yo la I de intervención. Pero en este caso, la I de intervención no es una I de intervención, sino es I de innovador. ¿Qué significaría esta I de innovador, estimada Fernanda? Pues utilizar otro método o algo, como dices ahora, innovar, no utilizar el método convencional que todos conocemos. Algo que esté en estudio y por eso.
¿Y qué características debería tener Fernanda? ¿Qué características tendría que ser este innovador? Pues si podemos hablar con un instrumento que esté validado. No, pues si ya está validado, pues ya, ¿para qué lo estudias? César, ¿qué tendría que Comunicar tener? elementos. Pues que sea accesible, que Claro. pueda tener evidencias científicas para poder llevarlo y que no dañe. Barato, inocuo y probablemente útil. Y lo estudio porque no sé si funciona, ¿no? No sé si funciona, entonces eso puede ser. ¿Y cuál sería, estimado Jesús, de una vez, tú, ya que estás por ahí, cuál sería la E? ¿Qué crees tú que sea la E? O la experimentación, la aplicación del estudio. No. La E es el estándar de oro. ¿Sí? Entonces, siempre que voy a probar una nueva prueba diagnóstica, algo que me va a ayudar a hacer diagnóstico, lo tengo que contrastar contra mi estándar de oro. ¿Se entiende esto? O sea, tengo que tener un juez contra quien contrastarlo para poder decir, oye, pues sabes qué, pues quiero ver qué también funciona, comparado contra lo mejor. Y a este mismo paciente le voy a hacer el innovador y le voy a hacer el estándar de oro. ¿Se entiende? A este mismo paciente le hago las dos pruebas. ¿Sí, Carlos? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería el desenlace? ¿Cuál sería el desenlace de este tipo de estudios que son llamados prueba diagnóstica? Verificar si nuestra prueba que estamos, o nuestro comparador tiene sensibilidad y especificidad y que sea más barato que el estándar de oro. Bravo. Entonces, el resultado es la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos y las razones de verosimilitud, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir en realidad es que yo tengo que hacer análisis que les dicen, el nombre se llama bayesianos, tengo que hacer estadística bayesiana, en donde voy a hacer unos cuadros de 2x2, en donde en la parte de arriba voy a poner el estándar de oro. En la parte de arriba voy a poner el estándar de oro, el resultado del estándar de oro. Y en la parte de las filas voy a poner el innovador. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo que en los otros estudios, ¿no? Entonces voy a decir, presente, cuántos en el estado, en el estándar de oro tuvieron presente, cuántos en el innovador se detectó la enfermedad, en este caso la diabetes, ¿sí? Comparado contra un clamp de insulina, por ejemplo, puede ser, ¿sí? O comparado contra alguna otra circunstancia, ¿sí? Entonces, son dos tipos de estudio. Ahora, ¿alguien me quisiera ayudar a plantear un estudio de prueba diagnóstica? A ver si se les ocurre uno. Yo tengo uno, doctor. A ver, venga, Carlos. Es la aplicación de la escala de Sachs en paciente hipertenso obeso para diagnóstico temprano de SAOS. Ok, entonces vamos por pasos. ¿Cuál sería tus pacientes? O sea, ¿cuál sería la enfermedad que quieres usar? Mis pacientes son hipertensos obesos. Tus pacientes son hipertensos y obesos. Con SAOS. No, doc. Es para diagnóstico temprano de SAOS. Por eso. Tú quieres diagnosticar SAOS. Sí. Entonces, tus pacientes ya deben de tener SAOS. Ok. ¿Sí? Hipertensos obesos con SAOS. Entonces, tengo ya SAOS. Puede ser que tenga una característica, o sea, hipertensos, ¿no? Puede ser. O puede ser que sean obesos. Y la pregunta del millón sería, aquí deben de tener todo un espectro de la enfermedad de SAOS, ¿no? Entonces, debo tener desde el que ronca poquito, desde el que tiene un SAOS leve, hasta el que ronca como Thornton en carretera, ¿no?
que ya utiliza ¿no? Que es agua pasa por mi casa, ¿no? O sea, que lo puede diagnosticar hasta el señor que hace los tacos allá afuera del hospital, ¿no? Bueno, las quesadillas. ¿No? Y entonces, ahora, ¿cuál sería el estándar de oro? La polisomnografía. Que entonces tú ya sabes que la polisomnografía no está disponible en todos lados. Para poder hacer diagnóstico, no manches, tengo que mandar a centro médico, de aquí a que lo pasan, pues ya es una pesadilla, ya hasta se murió asfixiado, ahogado el señor. Entonces yo tengo que buscar una herramienta que sea innovadora y que me permita llegar al diagnóstico de SAOS, ¿sí? Desde el más leve hasta el más grave. ¿Ok? ¿Y cuál sería ese innovador? La escala de Sachs. Entonces, yo me pregunto si la escala de Sachs S-A-C de casas. S-A-C-S. Sachs de aquí. ¿No? Entonces, la escala sáquese de aquí porque roncan, o sea, los pacientes roncan horrible, entonces, o sea, la escala de Sachs consiste en decir, señor, ¿usted vive con su esposa? Sí. ¿Y se duerme con usted? No. Ah, tiene SAOS. ¿No? Porque huyó la señora. Claro, por eso se llama Sachs, ¿no? Sachs de aquí. Y entonces es una escala que yo quiero ver qué tanto se asocia con la polisomnografía. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí. Entonces, ese fue un muy buen ejemplo. Y entonces, en el aula, me quedé con Nidia. Nidia, ¿tú me podrías ayudar a hacer una pregunta de prueba diagnóstica? A ver. Ay, perdón, Nidia, perdón, tú estás con Carlos, no, discúlpame. Sí. Me regreso al aula, discúlpame. Mónica, Okay. ¿me podrías decir el nombre de alguien que no haya participado hasta ahorita? ¿Moni? Sí, Andrés. Andrés, ¿me podrías hacer una pregunta de prueba diagnóstica? Andrés. Sí, lo estoy escuchando. Venga. Esta estuvo muy buena, ¿eh? La escala de Sáquese está buenísima. Y creo que quedó muy clara. Andrés todavía no tiene muy claro. Moni, ¿tú podrías ayudarle a Andrés? Doctora Mónica a la una. Si no está lista la doctora Mónica, Neftalí. O alguien que tenga una pregunta de prueba diagnóstica. Estoy pensando en una. Eso es todo. ¿Quién dijo eso? Neftalí. Neftalí, ¿me puedes decir a alguien que no haya participado y se esté durmiendo y esté sentado hasta atrás? Julio, ¿me podrías decir una de prueba diagnóstica, Julio? Pues... Vamos, que el tiempo en la televisión es muy caro. Venga. Valorar la efectividad, la sensibilidad. ¿Sí? Pues sería, podemos comparar algunos métodos de diagnóstico. Sí, muy bien. ¿Cuál prueba tiene mayor sensibilidad para la detección de COVID-19 o de... Ok, buenísimo. Entonces, ¿cuál sería tu puerta de entrada? Entonces, ¿cuál sería tu P de pacientes? Pacientes sospechosos de COVID, ¿no? O con diagnóstico de COVID. Que tengan datos clínicos de COVID-19. Y aquí le puedes poner que tenga gripa, que tenga ataque al estado general, que tenga fiebre. ¿Sí? Y entonces voy a contrastar qué con qué.
¿Cuál sería el estándar de oro para COVID-19? PCR. Ok, entonces el estándar de oro es PCR. ¿Y cuál sería la prueba que tú quisieras utilizar? La prueba rápida. Órale. Y entonces tú quisieras contrastar la prueba rápida de antígenos, ¿no? Sí. Y entonces tú lo que haces es que ves cuántos salieron positivos con la prueba de PCR, cuántos salieron negativos, cuántos salieron positivos con la prueba rápida de antígeno y cuántos salieron negativos. Me parece buenísimo. Entonces, ya que tengo esas preguntas, el primer paso es utilizar PubMed, ¿no? Y entonces, ahora, ya que tengo estas preguntas de investigación, me voy a PubMed para poder llevarlo a cabo. Y entonces, ¿por qué PubMed? ¿Alguien sabe qué es eso de PubMed? O PubMed, para los que hablan muy bien inglés. Una base de datos de artículos. Es un buscador de artículos. Muy bien. O sea, en realidad es un repositorio de información. Actualmente ya tienen artículos que son de manera gratuita, entonces lo que hace es que te va guiando hacia dónde están los artículos, ¿no? Entonces, pero sí nos permite ver, es un índice que nos permite encontrar artículos que hayan estado publicados en revistas por pares, que sean, tienen que tener características de que tenga revisión por pares, que además de que tenga la revisión por pares, que tenga, que estén siendo publicadas continuamente, ¿no? Y algunas otras características que hacen pensar que las revistas que están aquí adentro pueden ser mejores o peores, ¿ok? ¿No? O sea, pueden ayudar a ser mejor o peor. Pero el problema que tiene esto es que hay tantos artículos que yo me puedo volver loco. Entonces, por ejemplo, si yo pongo COVID-19, ¿sí? Y nada más le pongo así COVID-19, me salen, bueno, aquí salieron poquitos artículos, porque le tenía un filtro. Me salen 133,000 artículos. No, pues, ¿cuándo voy a leer esto? A esto lo hemos llamado infocticación. Pero vean qué pasa cuando yo empiezo a utilizar términos booleanos para poder buscar esta pregunta que tenemos. ¿Se acuerdan de la pregunta que teníamos? Era pacientes con COVID-19, ¿cuál es el efecto del tabaquismo? ¿Sí? Entonces, aquí le puedo poner and tabaco, por así decirlo. Y le puedo poner el desenlace. And mortality. Entonces, aquí le puedo poner tabaco o smoke o la palabra que le corresponda, ¿no? ¿Sí? Y entonces, smoking es la palabra. Y entonces, cuando yo tengo en mente cuál es la búsqueda que estoy haciendo, vean lo que sucede. Entonces, tengo COVID-19, tabaquismo y mortalidad, y me salen 9 artículos que me hablan del tema. Y entonces aquí tengo el primero. Y entonces le voy a pedir a Neftali que si es capaz de leernos el primer artículo. ¿Qué pasó, Neftali? ¿Tienes que ir al oftalmólogo? Algo así. Eso está muy lejos. Is there any effect of... En español, Neftali. ¿Existe algún efecto de fumar sobre la severidad y la mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID-19? ¿Qué tal? ¿Responde la pregunta? Sí. Está buenísimo, ¿no? Entonces, intentar hacer este estado basal, maniobra y desenlace. No te sientes, Neftali, espérate. Entonces, el buscarlo de esta manera ayuda muchísimo. A ver, este de aquí, smoking doubles. El fumar duplica el riesgo de mortalidad por infección por COVID-19. Un metaanálisis
de recientes reportes y mecanismos potenciales. ¡Wow! ¿No? Entonces, vean cómo, además aquí tiene la palabra clave gratis, ¿no? Entonces, ya tengo yo la respuesta a mi artículo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo encuentre a un paciente que fuma? O sea, le pregunto, le estoy haciendo la historia clínica. Y en la historia clínica le dice, señor, ¿y usted fuma? Y me dice, no manches, señor, fumo como Thornton. O sea, echo humo como camión de la ruta 100, ¿no? O fumo como Chacuaco, por así decirlo. Y entonces vean como hay 10 estudios con un total de 11,000 pacientes, de los cuales la mortalidad fue de 29.4 comparado contra 17% de los que no fumaron. Entonces, esto quiere decir que tiene 2 veces más riesgo el que fuma que el que no fuma. ¿Sí? Entonces, basado en estos resultados, pues sí hay diferencias, ¿no? Pero si hacen un análisis de 4 en donde lo estudiaron de otra manera, no hay diferencias, ¿no? Pero finalmente encontraron que las conclusiones es que fumar, tanto ahorita como en el pasado, se asocia con un incremento de mortalidad, ¿no? Y es 50% mayor de mortalidad en sujetos que son fumadores. ¿Qué les pareció? Concuerda con lo que necesitamos, ¿sí? Sí, pero además de todo lo hicimos rápido, ¿no? Porque como ustedes son millennials, entonces los millennials, ¿cómo quieren la información? No manches, yo quiero la información, pero mira, rapidito y de buen modo, ¿no? O sea, que no me lleve mucho tiempo. Entonces, vamos a ver qué otra pregunta teníamos. A ver si nos sale. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta inicial? Cervicovaginitis, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Vaginosis. Mira, aquí está. Cervicovaginitis. ¿Sí? Y entonces lo que puedo ir haciendo es que si no me sé las palabras, entonces yo le pongo la palabra y mira lo que me dice. Tú lo que querías decir era cervicovaginitis y lo que me encontré es que cervicovaginitis parece ser que es una palabra en español. ¿No? ¿Sí está bien? Es que casi todas son en otros idiomas. Cuando está aquí en corchetes, está en otros idiomas. Pero vamos a ver si nos funciona. Cervicovaginitis lo voy a poner así con un guión. A ver qué pasa. No es con guión. Entonces, cuando no sé cómo se escribe, lo que puedo hacer es irme aquí a donde dice avanzado. Y donde dice avanzado, yo lo que voy a buscar es cómo se escribe eso de cervicovaginitis. Y lo que hago es buscarlo en una base de datos que se llama Diccionario Médico, Medical Subject Headings, que significaría dime cómo se dice, es el diccionario médico, de terminología médica. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí cervicovaginitis, a ver qué pasa. Ay, lo escribí todo mal. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Sí? Y entonces aquí le puse cervicovaginitis. Cervicovaginitis, me equivoqué por una palabra. Cervicovaginitis, y aquí le pongo palabra mesh. Y le digo buscar. Y entonces aquí me da el resultado para cervicovaginitis como tal. ¿Sí? Y me dice que hay 996 artículos al respecto. Viene cervicovaginal fluid y vienen sonografías, ¿ok? Entonces, ahora viene la siguiente palabra, que sería metronidazol.
Y entonces me dice que hay estas combinaciones. Entonces, clotrimazol con metronidazol combinado en cérvico-vaginitis. Viene óvulos de infecciones cérvico-vaginales y de cervix, no sé qué, ¿no? Pero, como pueden ver, el primer artículo ya me está dando la idea de lo que estoy buscando. Entonces, en este artículo habla sobre la experiencia, pero si no encuentro muy bien lo que estoy buscando, casi siempre viene en esta parte de que son los artículos relacionados. Y entonces aquí hablan sobre, por ejemplo, sobre ensayos clínicos, sobre óvulos para infecciones, imidazoles para vaginitis, ¿no? Y quizás la palabra clave no sea cérvico-vaginitis, sino en realidad sea vaginitis, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, metronidazol, para poder hacer una búsqueda mucho más precisa y más específica, ¿no? Entonces, aquí viene incluso, por ejemplo, el uso de flagil, ¿no? El oral, darlo vía oral o darlo por alguna otra vía, ¿sí? Y van saliendo cada uno de los datos clínicos. Ahora pensemos el de prueba diagnóstica. Vean ustedes cómo va a cambiar muchísimo el de prueba diagnóstica. ¿Cuál era el primero que habíamos dicho? Ah, sí, el primero que habíamos dicho de prueba diagnóstica era igual de COVID-19, que está de moda, ¿no? Otra vez voy a poner aquí COVID-19. COVID-19. Y le voy a poner rapid test. Y le pongo el desenlace. ¿Cuál era el desenlace? ¿Se acuerdan? Síndrome de insuficiencia respiratoria. El desenlace de las pruebas diagnósticas es sensibilidad y especificidad. No me acuerdo cómo se escribe. Sensitivity. ¿Sí? Sensibilidad y especificidad, ¿no? Y entonces, no lo escribí bien. Con S, especificity. ¿Ok? Y entonces aquí ya te sale. Entonces, vean ustedes. Desarrollo de un inmunoensayo de IgG in silico. Aquí está. Aquí está. ¿Ok? Ahora sí, estimado Eduardo, ¿nos podrías leer este artículo? A ver si es lo que estábamos buscando. Tiempo real de las pruebas rápidas. PCR por métodos de detección medio del síndrome respiratorio coronavirus usando como método la PCR. Ok, entonces ahí es una prueba rápida que probablemente no nos sirva. Entonces aquí tendría que hacer incluso más específico. Como por ejemplo, antigen rapid test, ¿no? Porque no salió. Entonces aquí, ahora sí. Entonces dice, inmunoensayo y pruebas de anticuerpo, no. Y aquí tengo este que ya habíamos visto. Déjeme ver si aquí hay otro. Una revisión narrativa. Aquí está, mira. Aquí está en este. Entonces, Fer, ¿nos podrías hacer el favor de leernos este? COVID-19 como metaanálisis para el diagnóstico. Test. Precisión. Accuracy sería como precisión. ¿Lo podrías traducir como precisión? Comercial para pruebas comerciales. Entonces hay muchas pruebas comerciales
Y aquí te van dando todas las muestras, las pruebas comerciales, ¿no? Entonces te dice, hay unas para IgM, para anticuerpos de IgM, y aquí hay otras para anticuerpos. Y entonces la pregunta que nosotros habíamos hecho es para anticuerpos, ¿sí? Y entonces, ¿tú qué dirías para anticuerpos? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el desempeño de las pruebas de antígeno para diagnosticar, COVID-19, donde nuestro estándar de oro fuera RT-PCR o PCR en tiempo real? ¿Qué piensas? ¿Lo podrías leer, Fer? Puede ser más grande. Lo puede hacer más. Detección de COVID-19 antígeno o por molecular. Con una sensibilidad del 97%, una especificidad del 99%. Perfecto. ¿Qué piensas? ¿Usarías en tu práctica clínica esto? ¿Una sensibilidad, una posibilidad de que le dé al positivo con un 97%? Y si sale negativo, voy a estar seguro en un 99%. ¿Qué opinas? Pues que, bueno, tiene una buena especificidad de sensibilidad, sí se puede usar como método estándar también. Es muy preciso, ¿no? Entonces son muy precisas y pues estas pruebas, dice aquí, estas pruebas nos pueden ayudar durante la emergencia COVID-19 para atacar esto. Sin embargo, hay que resaltar que también hay falsos negativos relacionados a las pruebas de anticuerpos, sobre todo cuando está empezando la enfermedad. ¿Ok? Entonces, la de anticuerpos no es tan buena, pero la de antígenos es buenísima. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, otra vez intentamos solucionar la pregunta. Ahora vamos con Carlos. Vamos a intentar solucionar la pregunta de Carlos. Carlos, venga. Perdón, Fer, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Algo que no dijimos? Perfecto, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Ok, entonces ahora vamos con Carlos. Carlos, ¿cuál era tu pregunta? Recuérdanos. Es uso de la escala de Sachs en paciente hipertenso obeso para diagnóstico temprano de SAUS. Entonces, lo primero que tendríamos que poner es SAUS. ¿Cómo se dice SAUS en inglés? AOS. Carlos, ¿cómo se dice SAUS en inglés? Es el acrónimo es AOS. Obstructive Sleep Apnea. ¿Sí? Y entonces de eso me salen 36,000 artículos. No, hombre, pues nunca en la vida, ¿no? Jamás en la existencia le voy a llegar a 36,000 artículos. ¿Sí? Y entonces aquí le pongo un AND. Entonces, ¿cuál sería el AND? ¿Contra qué lo quiero comparar? ¿Cuál es el innovador? La escala de Sachs. Entonces, recuérdame cómo se escribe Sachs. C de casa. C de casa. Perdón, doctor. S-A. S-A. C de casa. S. Sachs. Ajá. Scal. Y aquí, Sachs, ¿qué? Scale. Y acá le pongo and sensitivity and specificity. ¿Sí? Y entonces vean lo que sale. Solamente me sale un artículo. Y este artículo lo que dice es comparar el desempeño de distintas escalas, como por ejemplo Epworth, como por ejemplo la escala de Sleep Apnea Clinical Score, que no es sáquese como yo lo había dicho, sino que es otro sáquese. Yo había dicho que era sáquese de aquí porque ronca usted horrible, pero no era así. El cuestionario de Berlín
el cuestionario de ya te voy a matar, ¿no? Stop Bank Questionary. Y eso comparado contra probablemente la polisomnografía, ¿sí? Entonces, comparado con la polisomnografía. Ahora, tu escala de Sachs, ¿qué también funciona? Bueno, pues aquí la vamos a buscar y entonces vamos a buscar dónde está Sachs. Sachs. ¿Dónde está Sachs? Cuando lo encuentren me dicen. Entonces, Sachs es... Sachs se hace... ¿Todos? ¿No? El penúltimo, ¿verdad? Métodos. De métodos en el penúltimo renglón. De métodos, aquí está Sachs, pero aquí dice que sí lo contrastaron, ¿no? Contra la polisomnografía. Y entonces, pero aquí vamos a ver dónde viene. Aquí está Sachs. Sachs tuvo este desempeño. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, pues quizás... Valor positivo moderado. No, porque eso lo que marca es algo que se llama área bajo la curva. Entonces, es el Sachs que también funciona un 75%. ¿Sí? El BQ, el de Berlín, funciona un 73% en general, y el área bajo la curva de Sachs es de un 75%, de 0.75. Entonces, ahí está ya resuelta tu pregunta, ya no tienes que hacer ninguna tesis, ya nada más le dices a tu tutor, oye, qué buena pregunta de investigación tenemos, ya está resuelta, listo, ya me graduó, ya te graduaste y listo. Bueno, sí, quizás aquí no vengan en pacientes obesos. Entonces, si no hubiera en este artículo pacientes obesos, que no creo, entonces puede ser que sí tengas una pregunta de investigación. Pero el primer paso para crear una pregunta de investigación es que haya ausencia de la respuesta en la bibliografía. ¿Sí? Entonces, no debería de haber no debería de haber este resultado, pues. ¿Sí? O sea, no debería de haber artículos al respecto. O los artículos que están no deberían de responder a la población que yo quiero. Okay. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí dices, bueno, pues me voy a leer el artículo completo, ¿no? Me leo el artículo completo, me voy a chutar completo el artículo y veo si viene en la población que son obesos. Si aquí ya trae en la población a obesos, pues entonces digo, uy, chale, hermano, pues ya está resuelto, ¿no? Pero si no vienen aquí obesos o no vienen los pacientes que yo quiero, ¿sí? Entonces, probablemente esa pudiera ser una muy buena línea de investigación. Entonces, aquí vienen algunas cosas descriptivas y vienen índice de masa corporal de supergordos, ninguno. Entonces, podría ser eso. Entonces, mi estado basal sería, en los pacientes supergordos, con índice de masa corporal de más de 35, ¿sí? Si sirve, pues ya de una vez, pues chútate todas las escalas, ¿no? Te puedes usar la escala de Sachs, te puedes usar la escala de Berlín, o puedes utilizar la ESS o la S para ver cuál de todas es la mejor. Aquí la que resultó que es mejor o que tiene un mejor desempeño en la curva ROC es la SBQ. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que quiero decir es que el punto inicial, el paso número 1 de las búsquedas de la bibliografía es tener la pregunta pico. Entonces, intentar saber si la pregunta de investigación que quiero hacer es una pregunta de investigación que es de causa-efecto, como ya vimos, es un tratamiento o es un factor de riesgo, o si lo que estoy intentando ver es una prueba diagnóstica. Entonces, de repente no está fácil, porque, por ejemplo, pudiera yo hacer el estudio de si es útil la mastografía, ¿sí? Entonces, pero no la puedo usar como prueba diagnóstica, porque el estándar de oro es la biopsia. Entonces, ni modo que le tome biopsias a señoras que no tienen nada,
¿no? O sea, que no sale nada, que no sale positivas o negativas. Entonces, por eso es que para eso no hay prueba diagnóstica. Para eso se ocupa como si fuera un estudio de causa-efecto. Si el uso de mastografía alrededor del tiempo va a disminuir la muerte, como si fuera corte. Entonces, por eso es que hay que estar muy listos, para ver qué tipo de estudio es el que estamos buscando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a revisar la tarea. Lo que les pedí es que cada uno de ustedes hiciera su pregunta de investigación. Entonces, ¿qué les parece si empezamos ahora por Jesús? Jesús, ¿cuál fue tu pregunta de investigación? Venga, Jesús. Bueno, mi pregunta de investigación Sí. es si existe relación entre la dinámica familiar y el apego al tratamiento farmacológico de los pacientes hipertensos, bueno, del adulto mayor. Ok, vamos a hacerlo como pregunta pico, entonces. ¿Estás de acuerdo? ¿Es pregunta pico? Primera cosa, ¿es pregunta pico o pregunta pies? ¿Acrónimo pico o acrónimo pies? Pico. Pico. ¿Cuál sería tu estado basal? Pues es el adulto mayor con hipertensión. Adultos mayores hipertensos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál sería la intervención? ¿Cuál sería la maniobra que vas a aplicarle a esos adultos mayores? ¿Cómo vas a intervenir? Pues valorar la dinámica familiar, ampliar o emplear algún instrumento como el Apgar familiar. Ok. Y ese Apgar familiar te va a dar dos resultados. Si la familia está unida o es un nido de víboras, ¿no? Por ejemplo. Ajá, exactamente. ¿Cuál sería el Cuando resultado? te valora si es funcional, disfuncional. Ok, entonces, funcional versus disfuncional, ¿ok? ¿Y cuál sería el resultado? Saber cuál tiene mejor apego al tratamiento. ¿Te parece que sea apego al tratamiento un buen desenlace? César. ¿Cómo, perdón? Si el desenlace de apego al tratamiento, si se toman las pastillas, es un buen desenlace, o podríamos buscar algún otro. ¿Qué otro desenlace les gustaría? No creo que sea un buen desenlace, yo creo que... ¿Qué desenlace les gustaría, por ejemplo? Pues complicación. Podría ser. ¿Cuál? Al no tener un buen apego. Perdón, ¿cuál sería? Complicaciones derivadas de la... Complicaciones podría ser uno muy bueno, ¿no? Yo creo que complicaciones sería un excelente desenlace. Entonces, ¿qué complicaciones son las que te gustaría medir, por ejemplo? ¿Qué complicaciones son las que te gustaría? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome coronario agudo. Espérate tantito, debes de tener cuidado. Bueno, insuficiencia renal aguda, insuficiencia infarto agudo al miocardio, incluso la muerte. ¿Durante cuánto tiempo lo quieres seguir? ¿De 3 a 5 años? Híjole, de 3 a 5 años ya no acabaste la tesis. Está bien. Pues, entonces no sería apropiada esa pregunta porque no la podremos valorar en un año. Exactamente. Exactamente. Esto te ayuda a pensar si esta pregunta que estás teniendo es una pregunta muy pacheca. Si fumaste demasiada marihuana y estás así como que, no manches, pues no sé ni qué quiero hacer, ¿no? Hay muchos de nosotros que nos cuesta trabajo hacer preguntas de investigación y estamos así de, puta, ¿y ahora qué hago, no?
no manches, o sea, no manches, es que hay tantas cosas que ya no sé ni qué, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, piensen qué es lo que más ven en la consulta. Piensen qué es lo que más ven en la consulta, dónde tienen más pacientes. Y sobre eso empezar a trabajar, ¿no? Digamos, o qué es lo que más les gusta. Les gustan adultos mayores y entonces quieren evaluar cómo está la funcionalidad y la disfuncionalidad de la familia y quizás yo evalúe cómo está la creatinina para ver si los pacientes tienen mayor insuficiencia renal aguda. Eso puede ser una muy buena opción, o sea, o si tienen más daño a órgano blanco, o si tienen más daños de otros tipos, ¿sí? Entonces, esas son como las soluciones, ¿ok? ¿Qué les parece si vemos el último antes de irnos? Fer, ¿quieres participar? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería tu pregunta? Factores de riesgo en pacientes jóvenes para adquirir virus de papiloma humano, enfocado a cáncer cervicouterino. Ok, entonces, vamos despacito. ¿Cuál sería tu estado basal? Mujeres jóvenes. ¿Sí? Mujeres que son, son de, aunque sean en edad fértil de 19 a 35 años. Ok. ¿Cuál sería tu maniobra? Hay una escala que se llama escala de Braiding, que mide los factores de riesgo. Entonces, tú vas a tener mujeres con factores de riesgo, con la escala esta, y mujeres sin factores de riesgo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser tu desenlace? Mi desenlace va a ser conocer los factores de riesgo para evitar un diagnóstico temprano y evitar cáncer cervicouterino. A ver, otra vez. Entonces, tu desenlace final es CACU, ¿cierto? Cáncer cervicouterino. ¿Sí? Eso es lo que le vas a medir al final a las señoras. ¿Sí, Fer? ¿O no? O sea, tú lo que piensas medirle es si tiene cáncer o no tiene cáncer. Pues es que voy a valorar en pacientes, obviamente que ya tienen diagnóstico de cáncer cervicouterino y de ahí irme retrospectivo y ver qué factores de riesgo tienen esos pacientes. Ok, este tipo de estudios se llaman estudios de casos y controles. Entonces, ella dice, voy a partir de las señoras que ya tienen cáncer cervicouterino y las voy a comparar contra unos controles, ¿sí? Y voy a buscar esta escala para ver si estos factores, y lo voy a hacer de manera retrospectiva, es decir, ya que tienen la enfermedad o ya que no tienen la enfermedad, me voy para atrás para ver si los factores de riesgo se asocian con tener cáncer o no, ¿sí? Para ver si hay algún factor de riesgo en el cual yo pueda influir para poder hacer que no le dé el cáncer cervicouterino, ¿cierto? ¿Sí, Fer? ¿Así es tu idea? Sí, esa es mi idea. ¿Qué factor de riesgo crees tú que sea? ¿Cuál factor de riesgo prevenible crees que sea el que tú puedes usar en tu consulta como médico familiar? El método anticonceptivo, ¿no? Porque ¿Cómo? la edad, el inicio de vida sexual. Ok, entonces aquí tenemos factores de riesgo que no son modificables, ¿no? O sea, que yo no puedo como médico modificarlos. Como por ejemplo la edad, pues no puedo hacer no puedo hacer que sean más jóvenes, ¿no? O no puedo hacer que sean más viejos. ¿Qué otra cuestión puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo buscar? ¿Cómo? Inicio de vida sexual. No prolongables. No modificables. El inicio de vida sexualmente activa. ¿Ustedes creen que uno puede incidir en eso? No. ¿Alguien de ustedes se ha enamorado alguna vez? Levante la mano. Las mujeres no se han enamorado, ¿verdad? Bueno, pero como no te has enamorado, no puedes saber que cuando uno se enamora se entrega completito todo. Entonces, ahí el inicio de vida sexualmente activa es muy difícil de
de hacer que no inicien, ¿no? Porque te sale algo del fondo del corazón que ves a la persona y dices, ay, ¡mua! ¿No? Se lo veo y le agarro los cachetes y digo, ¡mua! Quizás esa no. ¿Qué otra podría ser? ¿Uso de condón? ¿Es eso lo que están diciendo? Sí, pero está... O sea, si usaba o no usaba condón. Bueno, quizá, híjole, entonces ahí dirías, ay, lo que les tendría que recomendar a estas señoras para que no les dé cáncer cervicuterino es que se avienten con parachute, ¿no? Que si van a luchar, luchen enmascarados, que no revelen su identidad nunca, ¿sí? ¿Habría algún paciente de ustedes que vaya a tener relaciones con una persona nueva, con un amigo nuevo, para conocerse, y le digan, no uses condón? O sea, como médico habría algún momento que le dices, no, yo te recomiendo que no lo uses. No, entonces esta no es una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque no, o sea, no va a ser algo que va a cambiar mi modo de hacer una evaluación. ¿Sí? Entonces, cuando estoy haciendo una pregunta de investigación, tengo que decir, ¿para qué es útil? ¿En qué va a servir? ¿De qué va a servir la respuesta? ¿Es lógica la respuesta? Y si es tan lógico, o sea, por ejemplo, dice, no, pues otra variable es número de parejas sexuales, ¿no? Y entonces, si tiene más de 35 parejas sexuales, ¿no? Porque es Shabadao y presta pronto a la chava, ¿no? Entonces, que le gusta mucho la fiesta, ¿no? Entonces, puta, pues le encanta la fiesta. Y entonces, pues si tiene más de 35 parejas sexuales, tiene otros problemas. ¿Sí? ¿Se podrá controlar eso? O sea, ¿qué le dirías? Oye, no manches, si vas a la fiesta, híjole, no bebas tanto, porque ya ves que, pues a las piernas, tiene eventos adversos en las piernas, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Se te afloja? No. Bueno. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo que podrían ser modificables o que me podrían ayudar a hacer el diagnóstico? ¿Sí? Entonces, estas son como las alternativas, ¿sí? En donde a la hora que hago mi estado basal, maniobra y desenlace, yo veo si no es tan obvio, veo si me va a servir la respuesta que estoy teniendo. Si no me va a servir la respuesta que voy a tener, si no voy a decir, ¿sabes qué? Que la respuesta a la causa del cáncer cervicuterino es que la señora se enamora muy fácilmente, ¿sí? ¿No? Entonces, pues púchale, contra eso no hay defensa, ¿no? Si la razón por la cual la señora tiene cáncer cervicuterino es porque además de que hay anuncios por todos lados sobre uso de condón, ella no usó condón. O bueno, su novio no usó condón. Híjole, pues para eso tampoco hay respuesta. Entonces, esto les puede ayudar, el que lo pongan en este formato pico o en este formato pies, me puede ayudar muchísimo a poder darle orden y poder saber si es factible o no es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a necesitar un número grandote de pacientes con cáncer cervicuterino y un número 3 veces mayor de mujeres con controles. Y puede ser también que les pregunte a las señoras, ¿no? O sea, buenos días, señora. ¿Y usted a qué edad? ¿Usted cuántas parejas sexuales ha tenido? Y viene con su hija. Una. Y tiene un cáncer así de, no manches, una docena, ¿no? ¿Me explico? Entonces hay muchas veces que hay cosas que son muy difíciles de platicar, como el inicio de la vida sexualmente activa. ¿Cuándo empezó usted a tener relaciones en serio? ¿Cómo que en serio? Sí, más de 3 veces a la semana. Ay, doctor, pues todavía no. ¿No? Ay, nada más es saliendo de guardia, y eso a veces, ¿no? Entonces,
Entonces hay preguntas que son muy difíciles y que probablemente no me vayan a ser útiles para mi práctica como médico. Entonces, este tipo de cuestiones son las que ustedes tienen que poner en orden, ¿sí? Bueno, ya son las 11:43 y nos tenemos que ir. Me parece que nos queda una plática más. Allá atrás hay una pregunta. Creo que era Julio. Sí, Julio. No. Te estabas estirando nada más. ¿Sí? Pues entonces nos vemos y cualquier pregunta, ya saben, háganla en el chat o háganla ahí en el canal de YouTube. Ahí pueden ir haciendo sus preguntas de investigación. De hecho, me gustaría que ahora que suba el video, pongan sus preguntas de investigación en el canal de YouTube, ¿sí? Donde están los videos, para que ahí podamos seguir platicando y viendo cómo funcionan sus preguntas. ¿Sale? ¿Sí? Para que las podamos validar. ¿Les parece bien? Sale. Bueno, cuídense mucho. Bye. Gracias. Cuídense.